Ejercicio número 1. Para el encendido. Con un primer pulsador Start se prende el motor 1. Con un segundo pulsador Start se prende el motor 2, en ese orden. Para el apagado, con un primer pulsador Stop se apaga el motor 2. Con un segundo pulsador Stop se apaga el motor 1, en ese orden. Listo, empezamos con el desarrollo del primer ejercicio. Este es un ejercicio básico, el cual me dice que con un pulsador Start 1 se va a prender un motor 1 y con un pulsador Start 2 se va a prender el motor 2 en ese orden. Y para lo que es el apagado, tiene que apagarse el motor 2, luego el motor 1 en ese orden. Aquí lo que utilicé fue un disyuntor, un dispositivo de protección. Estamos en lo que es el diagrama de control. Mayormente, de hecho, que en los exámenes o en competencias debe de colocarle los elementos de protección, como son los radiotérmicos, y esos tienen contactos normalmente cerrados. Donde los encontramos, pues los encontramos aquí en la parte superior del cada décimo, como térmico normalmente abierto y normalmente cerrado, pero lo que nosotros vamos a utilizar es normalmente cerrado, que es el de aquí. Eso es cuando vas a utilizar de, el diagrama de fuerza. Esto lo ubicamos en serie con el disyuntor, o como se le conoce, guardamotor. Pero por ahora nosotros no lo vamos a utilizar porque no estamos haciendo un diagrama de fuerza. El propósito de estos vídeos son que aprendas los diferentes métodos de solución de los ejercicios. Mientras más métodos conozcas, pues más rápido vas a desarrollar los ejercicios. Bien, entonces vamos a eliminar lo que es el contacto normalmente cerrado del radio térmico, porque no estamos utilizando, como repito. En la parte del desarrollo del ejercicio, con un primer pulsador Start 1 se va a prender el motor 1. Entonces, al pulsar se va a energizar la bobina y también va a cambiar de posición el contacto normalmente abierto de la bobina, el cual, ojo, que tiene que tener el mismo nombre, ¿no? La bobina y el contacto normalmente abierto. Una vez que pulse, se energiza la bobina y va a haber un enclavamiento. Al ver el enclavamiento, la corriente va a pasar por aquí, por el K1, y la bobina va a estar energizada. Para lo que es el motor 2, con un segundo pulsador Start se va a prender el motor 2, pero como me dice el ejercicio, primero debe prenderse el motor 1, luego el motor 2. Entonces quiere decir que el motor 2 va a depender del motor 1, y para esa dependencia utilizo un contacto normalmente abierto de la bobina 1 en serie con el pulsador Start 2, cosa que cuando yo quiera presionar en un inicio el Start 2 no se va a poder prender, porque primero debe prenderse la bobina 1. Entonces, al energizarse la bobina 1, este cambio de posición se va a cerrar, y ahí es donde recién puedo pulsar el Start 2 y se va a energizar la bobina. Por ende va a haber un enclavamiento, porque le estoy colocando en paralelo un contacto normalmente abierto de la bobina 2, un K2. Entonces ahí va a haber un enclavamiento. Hasta ahí ya cumplimos con lo que es el encendido. Ahora, lo que es el apagado, vamos a utilizar dos pulsadores normalmente cerrados llamado stop, el stop 1 y el stop 2. Me dice que primero debe apagarse el motor 2. Entonces, al principio de todo este circuito le estoy colocando un pulsador stop 1 y luego le estoy colocando un stop 2 en serie con la bobina. Pero aquí lo que me dice es que primero debe apagarse el motor 2, luego el motor 1. Entonces quiere decir que va a haber una dependencia. Este no debe apagarse hasta que no se haya apagado primero el motor 2. Entonces yo le estoy colocando un contacto normalmente abierto en paralelo con el pulsador normalmente cerrado, que es el stop 2,
un contacto abierto K2. ¿Por qué? Porque en un principio este va a estar energizado y la corriente va a pasar por aquí. Y como esto va a estar energizado, esto va a estar cerrado. Y así yo pulse, en un principio para apagarlo, no debe apagarse. No debe apagarse porque la corriente está fluyendo por el K1, luego por el K2 y este no va a tener importancia si lo esté pulsando. No se va a apagar el motor 1. Entonces, por eso es que le estoy colocando un K2 normalmente abierto. Luego al apagar el motor 2 con el stop 1 se va a desenergizar la bobina. Este va a regresar a su posición original y la corriente va a fluir por el K1 y por el pulsador stop 2. Y entonces ahí es donde yo puedo presionar el pulsador stop 2 y desenergizar la bobina 1. Luego, ahora para la simulación. No puedo prender el motor 2 en un principio como me dice el ejercicio. Si se fijan, el K1 está en serie con el Start 2. Para que este se pueda prender con el Start 2, con este pulsador, primero debe accionarse el K1. O sea, energizarse la bobina K1 y luego este va a cambiar de posición, al igual que todos los K1 van a cambiar de posición. Primero debería prenderse la bobina 1 para luego prenderse la bobina 2. Se prendió la bobina 1, cambiaron de posición los contactos. Luego puedo prender el motor 2 con un segundo pulsador Start. Nótese que después de pulsar el Start 2 se quedó energizada la bobina 2 y cambié de posición el K2, el normalmente abierto de la bobina 2 y ya hubo un enclavamiento, ¿no? Al igual que este, en un principio ya hubo un enclavamiento. Y luego para el apagado me dice que primero debe apagarse el motor 2, no el motor 1. Si pulsamos el stop 2 para apagar el motor 1 no se va a poder, porque como dije en un principio, la corriente fluye por el K1 y por el K2, así que este no va a tener importancia, a menos que se desenergice la bobina 2 y esta regrese a su posición original. Así la corriente va a fluir por el K1 y por el stop 2. Entonces apagamos el motor 2, se desenergiza la bobina y ahí recién puedo apagar el motor 1. Ahora, para notarse mejor, puedes usar pilotos de señalización, el cual lo encontramos en lo que son las bobinas y señalizaciones. Como piloto de señalización, lo colocamos en paralelo a cada bobina. Para cambiar el nombre, doble clic sobre el elemento H1 y al otro H2. Si quieres cambiar de color, para el motor 1 le voy a elegir el amarillo y para el motor 2 un azul, para que se note mejor la simulación, ¿no? Se prendió el motor 1, luego el motor 2. Para el apagado tiene que dejar de funcionar primero el motor 2, luego el motor 1. Así concluye el primer ejercicio de contactores. Como repito, solo se va a desarrollar diagramas de control, diagramas de fuerza. Solo se tendría que jalar los dispositivos, por ejemplo motores, ya sabemos dónde encontrar los motores, colocando los motores, luego los contactos, pero ahí ya se utilizaría no una línea monofásica, sino ya se estaría utilizando las tres líneas.